en este momento. Bien, buenas noches, damas y caballeros, buenas noches. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias por estar aquí una vez más. Gracias por ser parte de esta serie de webinars que la Asociación Dominicana de Consultores Empresariales ha implementado en esta situación de pandemia para poder llevar contenido de valor, contenido que suma a los profesionales, a las organizaciones de la región norte del país, y ya la virtualidad nos ha permitido llegar a otras latitudes. Hemos tenido eventos con personas de hasta 10 países, la mayoría de Latinoamérica, así que gracias a la tecnología y como cada evento esperamos que este sea de aporte, que sume conocimiento, que sume valor, que sume información y por qué no también la visión de algunas herramientas que podamos implementar en los procesos de nuestras organizaciones. Mi nombre es Carlos Fonder, tengo desde hace unos años la responsabilidad de coordinar este equipo de profesionales que forman la Asociación Dominicana de Consultores Empresariales, ADOCOEN. ADOCOEN es una institución que surge en Santiago en el mes de marzo del año 2015 como una iniciativa de un grupo de consultores empresariales que vieron la necesidad de organizarse como una plataforma, como una forma de darle carácter gremial a la profesión. Está conformada por prestigiosos consultores avalados por certificaciones internacionales, nacionales, y otros cuyo aval lo conforman su experiencia y su profesionalidad. Eh, una vez más, Santiago toma la delantera y somos nosotros la primera asociación de este tipo que es formada en nuestro país, en República Dominicana. Uno de nuestros objetivos es elevar la calidad y el valor de los consultores empresariales en toda la geografía nacional. Nosotros, en el interés de proveer información valiosa, tanto al desarrollo de nuestros miembros, de los consultores, pero igual también llevar contenido de valor a los profesionales que, con los que podemos tener contacto y por defecto entonces a las organizaciones, hemos organizado una serie de webinars y hoy empezamos con este, que es bastante interesante, que es la implementación de un sistema integral de gestión humana en 5 pasos. Para conocer un poco más de nuestro invitado de hoy, de nuestro experto, que nos estará acompañando con material muy interesante, los dejo con mi compañera Innova Durán, que también es una eh, brillante miembro de nuestra asociación. Innova, buenas noches. Buenas noches a Carlos, al señor Olivares y a todos los participantes que están acompañándonos esta noche. Hablar un poquito del señor Aníbal, ya que tiene una vasta experiencia, vamos a definir su perfil. Es un ingeniero geólogo y de minas, licenciado en contabilidad y especialista en psicología industrial. Es asesor empresarial en el área de gestión humana y planificación estratégica. Además, es el desarrollador del Sistema Integral de Gestión Humana. Es un profesional con mucha experiencia en el área laboral. Viene desarrollando diferentes proyectos de implementación de sistemas en las diversas áreas de gestión humana desde los años 90. Ha sido catedrático en el Departamento de Posgrados y Maestría de la Universidad Abierta para Adultos en Santiago. Ha tenido la oportunidad de asesorar diversas empresas en Santiago y en diferentes ciudades del país, como son la Corporación de Créditos e Inversiones Mocanas, Rugal y Compañía, Industria Macier, La Fabril, Troquelados Dominicanos, Grupo Rojas, entre otros. Este es una breve perfil del señor Aníbal, como ustedes pueden ver, con mucha experiencia, y ADOCOEN le tiene este regalo para que puedan deleitarse de su trayectoria profesional con el tema cómo implementar un sistema integral de gestión humana en 5 pasos. Entonces, le dejo la palabra al señor Aníbal Olivares. Este escenario es suyo. Nos quedaremos por aquí escuchando. Muy buenas noches a todas las personas que integran el blanco de público a lo cual nos vamos a dirigir esta noche. Como decía en la presentación, lo que voy a compartir con ustedes es
cómo implementar un sistema integral de gestión humana en el departamento de gestión humana de cualquier empresa, siguiendo el método de los 5 pasos. En los próximos 45 minutos que tengo como tiempo, compartiré con ustedes mi experiencia de más de 30 años en el área de gestión humana. Tiempo en el cual he tenido la oportunidad de diseñar, desarrollar e implementar en varias empresas una herramienta que he bautizado con el nombre de Sistema Integral de Gestión Humana, la cual consta de 5 módulos, los cuales están integrados a su vez por más de 50 subsistemas, los cuales deben implementarse estrictamente según la secuencia que explicaremos a continuación, iniciando con el módulo de manual de políticas y terminando con el módulo de manual de desarrollo del talento humano. Sin más preámbulos, iniciemos este fascinante viaje por SIG. Durante esta experiencia de 30 años, se me han presentado 3 tipos de situaciones. Primero, he tenido que brindar consultoría en empresas que están en el proceso de construcción y he sido contratado para diseñar todos los sistemas del área de gestión humana. La oportunidad que he tenido en esto es un 1% de todas las asesorías que he dado. Fue el caso específico de la Fabril. El segundo caso es que usted es contratado como consultor para una empresa que ya existe, pero que no tiene departamento de gestión humana. En el universo de empresas que he asesorado, esto ha representado aproximadamente un 5%. Generalmente, cuando se da esta situación, el departamento de gestión humana lo maneja el departamento financiero, el área financiera o el área de contabilidad, o sea, que hace la gestión humana. Y el tercer caso, que son las empresas que existen, que tienen un departamento formal de gestión humana, pero solamente aplican algunos de los subsistemas que integran el sistema integral de gestión humana. Este ha sido, de todas las empresas que he consultado, el 94% de los casos. ¿En qué consiste el método de los 5 pasos? El método de los 5 pasos consiste en lo siguiente. El primer paso yo le he llamado planificación estratégica del departamento. El segundo paso es dotación del talento humano. El tercer paso es registro y control. Y el cuarto paso es el sistema de evaluación de desempeño del talento humano. Y el quinto paso, desarrollo del talento humano. Ahora voy a pasar a explicar los diferentes subsistemas que integran cada uno de estos grandes pasos. El primer paso se caracteriza generalmente porque es donde planificamos todo el proceso antes de ingresar la primera persona al departamento, cuando es el caso número 1, que la empresa está en proceso de construcción. Entonces, este paso, ¿qué es lo que hacemos en este paso? Lo primero que hacemos nosotros es diseñar el manual de políticas. Como ustedes saben, las políticas van a ser las guías que nos van a guiar para el accionar diario en el departamento de gestión humana y en todos los demás departamentos para que actúen acorde a las políticas que tiene definida la organización. ¿Cuál es el sistema que nosotros aplicamos? Hace ya un tiempo la OIT desarrolló un manual de políticas. Nosotros lo que hacemos básicamente, que son 40 políticas, nosotros lo que hacemos básicamente es tomar ese manual como punto de referencia, como buenas prácticas, y entonces simplemente se adecúa cada una de las políticas a la situación muy independiente de cada empresa. Por ejemplo, para que tengan una idea,
Una política puede ser la política de control de entrada y salida del personal, de los ex empleados y de los visitantes. Entonces, ahí se desarrolla todo el accionar, cómo se va a actuar cuando llega una persona, cuando llega un visitante, cuando llega un ex empleado, cuando llegan los empleados. Inmediatamente terminamos con la elaboración del manual de políticas. Entonces, el paso número 2 sería elaborar el manual de procedimientos. No todas las políticas se explican por sí solas. A veces nos vemos en la necesidad de elaborar un procedimiento para garantizar que no importa la persona que esté ejecutando la acción, siempre se obtenga el mismo resultado. Eso quita lo que antes existía, que era la indispensabilidad de las personas en las posiciones, porque solo ellas sabían hacer las funciones propias de esa posición. Entonces, ¿qué sucede? Que con el manual de procedimiento, lo que hacemos básicamente es establecer cuál es el procedimiento que se va a seguir, iniciando en el paso 1 y terminando en el paso último. Y si cualquier persona le dieran el manual de procedimiento, estaría en capacidad de poder hacer la actividad exactamente igual sin importar la persona. ¿Qué pasa? No todas las políticas van a necesitar un procedimiento. Entonces, hay políticas específicas que por sí solas se explican y la gente la entiende perfectamente y no hay que dar más detalles. Pero hay otras que sí nos vemos en la necesidad de hacer un procedimiento para garantizar que siempre se haga de la misma forma. Inmediatamente nosotros tenemos listo el manual de políticas y el manual de procedimiento. El siguiente paso que hay que dar dentro del paso 1 es elaborar las estructuras organizacionales. En todas las empresas solamente existen 2 estructuras organizacionales: la estructura departamental y la estructura de puestos. La estructura departamental son los organigramas de las diferentes áreas que conforman la organización. Y la estructura de puestos son los puestos que integran cada una de las áreas. Entonces, obligatoriamente tenemos que hacer nuestro organigrama departamental y luego hacer nuestro organigrama de puestos. Ya existen muchísimas herramientas que nos ayudan, entre ellas, la que yo uso particularmente, son 3. A veces uso Visio, que es una herramienta que ya viene incluida en el sistema de Microsoft. Hay una que se llama Hydro Max y hay otra que se llama Olga Plus. O sea, cualquiera de esas 3 herramientas la utilizamos para poder elaborar las diferentes estructuras. Inmediatamente tenemos elaborada la estructura organizacional de puestos. Entonces, el siguiente paso es elaborar el manual de descripción de puestos. Pero antes de elaborar el manual de descripción de puestos, deberíamos elaborar el cuestionario o lo que nosotros llamamos el análisis de puestos, que es el cuestionario que vamos a utilizar para poder levantar la información relativa a las actividades, a las competencias y a las características que debe tener cualquier persona que vaya a optar por ocupar esa posición. Luego que hayamos terminado el manual de descripción de puestos, entonces deberíamos elaborar lo que se llama el sistema de gestión por competencias. Y este sistema va a tener múltiples utilidades dentro de la organización. Una de las utilidades es que en uno de los ítems de la descripción, pues nosotros vamos a tener que poner cuáles son las competencias que necesita exhibir el candidato que opte por la posición y cuál es el grado en que debe exhibir esa competencia. La característica de la competencia es que son conductas observables. O
sea, no es que yo estudié tal cosa y tengo un título, sino es, yo quiero que usted me diseñe un organigrama, entonces le damos la herramienta y él tiene que hacerme ese organigrama. Si él sabe o no sabe, entonces tendría ya desarrollada la competencia que se estableció en ese momento. Entonces, en esta etapa del proceso, el sistema de gestión de competencia lo vamos a utilizar simplemente para finiquitar la descripción, que esto iría en la parte que tiene que ver con las especificaciones del puesto, que son aquellas características que debe tener cada uno de los candidatos que vayan a optar por la posición. Luego que ya tenemos nuestras descripciones listas, entonces el siguiente paso que deberíamos dar es valorar los puestos. Existen varios métodos. Nosotros generalmente utilizamos 3 métodos. Ya eso depende de la empresa cuando estamos asesorando. Tenemos el método tradicional de puntos, que es un método abierto, libre de costo. Tenemos el método GEI, que es un método franquiciado, que para poder ser utilizado en una compañía, lo primero entonces es que hay que comprar la franquicia, porque eso es algo cerrado. Y tenemos otros métodos que son mixtos, o sea, combinaciones de método GEI con método de puntos, etcétera, etcétera. Inmediatamente nosotros terminamos el proceso de valoración, al final lo que debe quedar como resultado es la estructura en donde aparecen los diferentes niveles y donde se colocarían las posiciones de acuerdo al puntaje que obtuvieron. Por ejemplo, en recursos humanos, cuando valoramos puestos, valoramos posiciones con un puntaje, y ese puntaje lo que va a significar es el nivel de importancia que tiene la posición para la organización. Entonces, por ejemplo, si en mi estructura de valoración el nivel 1 va de 100 puntos a 150 puntos, la valoración estuvo en ese rango, pues van a pertenecer al nivel 1. Y así sucesivamente. El sistema de valoración de puestos para nosotros en recursos humanos es un paso intermedio para nosotros poder asignar los salarios a las posiciones, que es el siguiente sistema. El siguiente sistema es el sistema de compensación salarial y planes de beneficios sociales. ¿Qué es lo que hacemos en este subsistema? Nosotros, dependiendo del tipo de organización, por ejemplo, si es el caso 1, en el que no existe nada, estamos construyendo la empresa, nos contrataron a nosotros para definir todo el departamento de gestión humana, entonces en ese caso tenemos simplemente que guiarnos por una encuesta. En el caso de nosotros usamos la encuesta, valga la propaganda, de Macro Consulting, que es la empresa que tiene la mayor cantidad de empresas en su universo. Entonces, Macro Consulting te da una definición de cada uno de los puestos. Entonces, en función de eso, en base a la definición de puestos, hacemos un proceso de comparación y entonces determinamos cuál es el salario que le vamos a asignar a la posición. Ya eso es todo un sistema matemático muy sofisticado en el cual nosotros determinamos las ecuaciones salariales. Y en base a las ecuaciones salariales, la ecuación de la línea recta, que todos ustedes me imagino que dieron cuando estuvieron en la universidad o cuando estuvieron en cuarto de bachillerato, lo que hacemos es determinar la ecuación salarial de la empresa, que no más que la ecuación, una ecuación de línea recta que va a tener el componente salario y el componente puntos. Entonces, a través de esa ecuación, como ya nosotros tenemos los puntos que hemos determinado en el sistema de valoración, simplemente introducimos esos puntos a la ecuación salarial e inmediatamente me dice cuál debe ser el salario a pagar en esa posición. Entonces, lo que hacemos en la práctica es que ahora pasamos a nuestro sistema de paga o nuestro sistema de compensación. Pero ¿qué pasa? Que la compensación salarial es el producto de la paga fija más la paga variable. La paga fija es la paga que va a recibir la persona por cumplir
con los requisitos que les son exigidos en la descripción de puesto. La paga variable generalmente se va a atar a un resultado de algo que se haya definido. Generalmente se ata a los procesos de planificación estratégica. Se te asignan unas metas. Si tú logras esa meta, entonces te van a dar una cantidad de dinero por esa meta. Lo que significa que la paga variable es una paga que viene a complementar la compensación. Generalmente nosotros en la práctica hablamos de salario. Y cuando hablamos de salario, nos estamos refiriendo al salario fijo. El salario que vamos a utilizar para liquidar el trabajador, para calcular la regalía, etcétera, etcétera. Ahora, la paga variable generalmente tiene un periodo mayor que el mes. Generalmente las pagas variables son anuales, semestrales, trimestrales, cuatrimestrales. Entonces esa paga variable no va incluida para ser tomada en consideración en los aspectos cuando se vaya a liquidar el trabajador o cuando se vayan a pagar la regalía, por ejemplo, o la bonificación. Entonces, la suma de estas dos, la paga variable más la paga fija, es lo que nosotros llamamos el sistema de compensación. Entonces, lo que hacemos nosotros en la práctica es que definimos nuestra estructura de valoración y a esa estructura entonces le agregamos la estructura de compensación. Así, cuando yo voy a reclutar una posición, ya yo no tengo que estar preguntándole al gerente general ni preguntándole a nadie cuánto le vamos a pagar a la persona que fue seleccionada para la posición, sino que nosotros tenemos generalmente un rango con un mínimo, un promedio y un máximo. Y como hablamos al principio, se debe haber redactado una política de compensación en la cual generalmente al Departamento de Gestión Humana se le da un rango de un mínimo hasta un 20% por encima del mínimo para negociar sin necesidad de tener que consultar la alta gerencia. ¿En qué caso se da eso? Ustedes saben que cuando nosotros estamos reclutando se nos pueden dar dos casos. Primero, que el candidato se haya acercado a la organización buscando trabajo. O segundo, que yo me haya acercado al candidato tratando de traerlo porque está trabajando en otra empresa. Entonces, ahí la situación es diferente. Generalmente, cuando la persona viene a buscar trabajo, la primera oferta que nosotros le hacemos es el mínimo del nivel al cual pertenece la organización. Pero si es lo contrario, que yo voy a buscar un candidato que está en otra empresa, lo mínimo que le puedo ofertar es algo más que lo que él está ganando para que él se quiera mover. Entonces, por eso tenemos, sin necesidad de consultar la alta gerencia, desde el mínimo hasta un 20% por encima de ese mínimo, porque eso está establecido en el manual de políticas relativas a la compensación salarial. Cada empresa establece su porcentaje. Ahora, ya si las aspiraciones del candidato están por encima de ese 20%, ya yo tendría entonces que sopesar la decisión conjuntamente con la alta gerencia, porque ya está excediendo el límite de tolerancia que tiene el manual de política para el Departamento de Gestión Humana. Este primer subsistema, hasta ahora, si ustedes se dan cuenta, no hay una persona en la organización. Esto es en el caso 1, en el caso de que usted ha sido contratado en una empresa que está en proceso de construcción. Hasta aquí nosotros elaboramos todo, pero no hemos todavía entrado a nadie. Ahora vamos a pasar al siguiente subsistema, que es el subsistema de dotación del talento humano. ¿En qué consiste este subsistema? Este subsistema tiene dos grandes módulos. El primer módulo, que es el módulo de reclutamiento. Aquí quiero aclarar, porque generalmente en la práctica he notado con mucha frecuencia que personas especializadas en el área inclusive tienden a confundir el proceso de reclutamiento con el proceso de selección. Y son dos procesos totalmente diferentes. El proceso de reclutamiento es todo el proceso de promoción que hace la empresa para informar al mercado de gestión humana
candidatos reales y candidatos potenciales de que en mi organización tengo una posición vacante y que las características que debe tener la persona para poder optar por las posiciones son las que están descritas en el perfil de puesto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hablamos de candidatos reales y candidatos potenciales, candidato real es el candidato que reúne las condiciones para optar por la posición y está en disposición de querer venir a pasar por el proceso de selección. Candidatos potenciales son aquellos que reúnen todas las condiciones, pero en este momento están trabajando en otra empresa y no tienen ningún interés de cambiar. Entonces, el proceso de reclutamiento inicia cuando el departamento donde se generó la vacante le envía una requisición de personal al departamento de gestión humana diciéndole que inicie el proceso de reclutamiento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahí? Por los diferentes medios que tenemos, vía periódico, vía redes sociales, etcétera, etcétera, le informamos al mercado de recursos humanos que tenemos una posición vacante y que las características para poder optar por ella son X, Y, Z. Inmediatamente nosotros recibimos los currículums, entonces, dependiendo del nivel de la posición, si son posiciones mando medio hacia arriba, generalmente nos van a llegar currículum. Si son posiciones operativas, generalmente lo que va a hacer la persona es que se va a acercar a la empresa y va a llenar una solicitud de empleo. Entonces, inmediatamente el Departamento de Gestión Humana recibe todas las solicitudes de empleo o todos los currículos, entonces lo que hace es que inicia el proceso de selección. Y el proceso de selección generalmente se inicia con un proceso de depuración. Lo que hacemos en ese caso es seleccionar 5 o 6 variables críticas que la persona debe tener para poder optar por el puesto y que sean variables que puedan tener una sustentación. Por ejemplo, una variable puede ser egresado de la carrera de contabilidad. Se supone que la persona cuando me anexó su currículum vitae, me anexó, por algún lado me dice que es egresado de la carrera de administración de empresas y le anexó una foto del título. Entonces ya ahí yo puedo decir sí, sí, sí. Entonces, como son tantos candidatos y nosotros no tenemos el tiempo suficiente, porque sería antieconómico quizá evaluar a todos los candidatos, lo que hacemos es una predepuración. En esa predepuración solamente van a pasar a la etapa de entrevista aquellos candidatos que tengan las 5 o las 6 variables críticas que se hayan definido. Y esas personas que pasen esa primera etapa, entonces son llamados a la siguiente etapa, que es la etapa que tiene que ver con entrevista. Entonces, en la entrevista, nosotros tenemos 2 tipos de entrevistas. La entrevista para las posiciones operativas y la entrevista para las posiciones de mando media o gerencias, que es la entrevista SWAM. La entrevista SWAM es una entrevista que fue desarrollada por un psicólogo norteamericano y es una entrevista muy especializada para nosotros poder determinar cuáles son los 3 candidatos que deben pasar a ser entrevistados por la persona que hizo la requisición del puesto. Inmediatamente nosotros hacemos el proceso de entrevista inicial. Ahí pueden suceder 2 cosas. Que la persona no llene mis expectativas como entrevistador o que la persona no sienta satisfecha las expectativas de él por lo que yo le oferté en la empresa. Entonces, ahí va a suceder 2 cosas. Personas que no van a continuar en el proceso y personas que van a continuar. Todas aquellas personas que pasen satisfactoriamente el proceso de la entrevista, entonces pasan a la siguiente etapa del proceso. ¿Cuál es la siguiente etapa? Las pruebas. Ahí vienen ya entonces las pruebas psicométricas y las pruebas prácticas y o teóricas. Realmente nosotros lo que usamos es, nosotros nos auxiliamos de EPSI,
que es una compañía que desarrolló una batería de pruebas psicométricas y es una herramienta totalmente computarizada, en el cual simplemente uno pasa la prueba, la digita en la herramienta y él te dice de una vez cuáles son las personas que se asemejan al perfil que tú estás buscando. Entonces, ahí todas las personas que se asemejen al perfil por encima del nivel mínimo esperado, entonces pasan a la siguiente etapa, que es la entrevista final. La entrevista final generalmente son los 3 candidatos que sacaron las 3 mejores calificaciones. Esas personas nosotros las enviamos al supervisor que hizo la requisición. Y ya el supervisor le va a hacer las pruebas técnicas de la posición. Si es un electricista, pues le van a dar una prueba de electricidad, lo van a poner a armar un circuito, etcétera, etcétera, lo que sea, por decir algo. Entonces, pueden darse dos posibilidades. Que entre uno de los 3 haya uno que haya sido el ganador, o que ninguno de los 3 le hayan llenado las expectativas del supervisor. En ese caso, si hay más candidatos que hayan pasado el valor mínimo esperado, entonces le mandamos 3 más. En caso de que le hemos mandado los únicos 3 candidatos y ya los demás no pasaron, entonces tendríamos que volver a reabrir de nuevo el concurso para entonces volver a buscar candidatos. Pero si ya vamos a suponer que el supervisor preseleccionó uno y le manda a decir a Recursos Humanos, mira, el candidato que ya yo preseleccioné es este. Entonces ya ese candidato, lo que va a pasar ahí es entonces que ese candidato nosotros lo vamos a pasar al módulo 3. ¿Qué pasa? Que nosotros inmediatamente el supervisor me manda el candidato, entonces nosotros lo pasamos, lo enviamos a hacerle las pruebas médicas. ¿Por qué dejamos eso de último? Por el costo. Hay empresas que no lo hacen así, hay empresas que a todos los candidatos le mandan a hacer las pruebas médicas porque si tienen alguna afección, pues ya automáticamente quedan descartados. En el caso de nosotros lo que hacemos es que solamente le hacemos el proceso de las pruebas médicas al candidato ganador. Si ese candidato pasa las pruebas, entonces simplemente hacemos el proceso de depuración de referencias laborales. Ahí hacemos todo el proceso en base a las referencias que él dice, donde ha laborado. Nosotros tenemos un cuestionario que pasamos al gerente de recursos humanos de la empresa que ha elaborado y dependiendo de cómo resulte su depuración, entonces ya lo que hacemos entonces es que le hacemos el proceso de registro formal, que sería ya el módulo de registro y control. Ahí lo que hacemos nosotros es llenarle toda la información para poder generar el contrato y llenar el expediente. Y llenamos el formulario de mayor utilidad en el Departamento de Recursos Humanos, que es el formulario de acción de personal. Este es un formulario que tiene las 4 acciones principales que le pueden suceder a una persona en una empresa desde el momento que entra hasta el momento que sale. Este formulario está dividido en 4 grandes áreas. Lo que nosotros llamamos entrada, la parte de las acciones que son recurrentes, por ejemplo, vacaciones, etcétera, etcétera. Los movimientos, que es, por ejemplo, si le hacemos aumento de salario, si lo cambiamos de posición, y la parte de la terminación, cuando viene el proceso de terminación, que ya ahí si fue desahucio, despido, dimisión, etcétera, etcétera. Entonces, este formulario lo vamos a utilizar cada vez que suceda algo en el accionar de cualquier empleado. En este caso sería para darle el proceso de entrada. Ahí simplemente ya llenamos el formulario con toda la información y decimos cuál va a ser el tipo de contrato, si es un contrato por tiempo indefinido, un contrato temporal, un contrato para una obra o servicio, y entonces simplemente llenamos el proceso en el cual cerramos el ciclo, que es la entrada de esta persona por la otra que él está sustituyendo. Eso es para evitar
que se sustituya una persona más de una vez. Y así nosotros tenemos garantía de que estamos llenando correctamente la sustitución de la persona por la que está entrando esta. En este módulo también se maneja todo lo que tiene que ver con la relación Ministerio de Trabajo y la Tesorería de la Seguridad Social. Aquí inmediatamente el candidato entra, pues tenemos que dar aviso al ministerio, le mandamos el contrato, las 3 copias que exige el ministerio, nos devuelven las copias firmadas y selladas y procedemos a llenar los famosos DGT. Luego le damos entrada a la tesorería para protegernos inmediatamente de que antes de entrar a la planta ya el trabajador esté totalmente protegido por si sucede cualquier eventualidad. Inmediatamente está ya debidamente lleno su contrato, está todo firmado, está todo, entonces procedemos a el proceso de inducción del trabajador. Ahí lo que hacemos es pasear el trabajador por todos los puntos de interés de la organización y todas las áreas comunes como comedor, los baños, y le presentamos a los diferentes gerentes de la empresa y todo, luego lo entregamos al supervisor para que él lo presente con su equipo de trabajo. Ya ahí en adelante ya pasa a ser un trabajador formal. En el módulo 3, nosotros también trabajamos con lo que nosotros llamamos el módulo de auditoría de gestión humana. ¿Qué significa para nosotros auditoría de gestión humana? La auditoría de gestión humana para nosotros tiene 2 vertientes. Primero, el concepto tradicional de auditoría, que es que nosotros, recuerden que decíamos que al principio habíamos elaborado el manual de políticas y procedimientos. Entonces nosotros al azar, con un checklist, nos paramos en cualquier momento, por ejemplo, en el punto de entrada de la compañía, sin que nadie sepa ni la hora ni el día, y ahí verificamos que se cumpla, cómo se cumple el proceso. Si hay alguna diferencia con lo que dice el manual de política y procedimiento, con lo que está haciendo, por ejemplo, el vigilante, entonces llamamos al vigilante, tenemos una reunión con él y le preguntamos por qué él no está haciendo el proceso como dice el manual. Nos ha sucedido caso de que lo que ellos hacen quizá es más eficiente que como se hizo originalmente. Entonces simplemente lo que hacemos es hacer una adecuación de la política en ese momento. Pero si él está violentando algo que no es mejor, entonces hacemos los correctivos del lugar. Y en este módulo de auditoría también nosotros llevamos todo lo que tiene que ver con las estadísticas indispensables que debe llevar un departamento de gestión humana. Las 3 variables estadísticas que no deben faltar en un departamento de gestión humana son, primero, el índice de rotación del personal, el índice de ausentismo, el índice de tardanza y el índice de siniestralidad de los accidentes. Esas son las 4 variables indispensables. Existen infinidades. Hay otras tantos indicadores que llevamos, pero por asunto de tiempo no vamos a entrar en detalle. Pero en ese módulo lo que hacemos básicamente es la auditoría tradicional y la parte que tiene que ver con los indicadores que llevamos en el departamento. Como les decía ahorita, hay 2 indicadores que son indispensables, que es el indicador del índice de rotación, que lo que nos dice a nosotros es qué tantas salidas y o entradas han habido durante un periodo de tiempo determinado con relación al total de empleados. Los que reciben la encuesta macros, en la encuesta macros te dice cuál es el estándar de cada uno de los sectores. Entonces, lo que hacemos nosotros tradicionalmente es tratar de mejorar, igualar o mejorar el estándar del sector. En nuestro caso, el estándar del sector en la empresa que yo laboro es 2%. O sea que si la empresa tiene una rotación por encima de un 2%, significa que algo no anda bien. Porque recuérdense que cada vez que hay una rotación, hay un proceso de reclutamiento y selección, y eso va
tiempo, dinero, costo, etcétera. Entonces, pero también es imposible que una empresa tenga una rotación cero. ¿Por qué? Porque a veces, como los procesos de selección no son perfectos, a veces suceden dos cosas. O que la persona, después que está en la organización, entiende que no es la organización por la que él va a perder mucho tiempo y decide poner fin al contrato de trabajo y hay una salida. O puede que la persona cometa alguna falta y la empresa se vea en la necesidad de prescindir de los servicios. Entonces, siempre va a haber una rotación. Lo que dice la teoría es que lo importante no es el número, sino que ese número esté bajo el control del Departamento de Gestión Humana. Y les pongo un caso. Hay empresas que en un momento determinado tienen que, se le presenta una oportunidad, un pedido, por decir algo, y con el equipo y la personal que tiene, no podría cumplir con esa demanda y posiblemente tenga que subcontratar de manera temporal un personal. En ese momento, el índice de rotación se va a disparar, pero está 100% bajo el control del Departamento de Recursos Humanos porque él sabe la causa de por qué se disparó el índice. Hay otro índice que nosotros llevamos, que es el índice del tiempo de respuesta. Este es un indicador que nosotros llevamos porque con mucha frecuencia, siempre que el proceso de reclutamiento y selección se tarda más que lo que es, que las expectativas que tiene el supervisor, generalmente la culpa se la echan al Departamento de Recursos Humanos. No, mira, aquí uno pide un personal y se tardan y se mueren para traerlo. Entonces, ¿qué es lo que significa este indicador? Este indicador lo que hace es que uno establece, en el caso de nosotros tenemos como política de que los puestos operativos, el Departamento de Recursos Humanos tiene 5 días para reponerlos. Los puestos mando medio tienen 10 días y los puestos gerenciales 15 días. Entonces, ¿qué pasa? Que el proceso de reclutamiento y selección es por etapas. Y nosotros lo que hacemos es definir cada una de esas etapas. Y cada una de esas etapas vamos diciendo en qué tiempo se hizo y qué tiempo nos tomó. Y así nosotros podemos determinar a dónde está el cuello de botella, porque a veces la última etapa, que es, por decir algo, la firma del gerente general, yo la llevo y se supone que eso debe ser una etapa de un día, pero cuando yo recibo hacia atrás, él duró 3 días. Entonces, yo tenía 5, yo se lo llevé en el día 4, se suponía que él en un día de y entonces ahí yo puedo determinar a dónde fue que estuvo el fallo para poder buscar las mejorías. Y así poder nosotros, en caso de ser necesario, defendernos de que la causa no fue producto de una ineficiencia del departamento, sino que fue producto de la ineficiencia de otra área específicamente. Que lo importante no es buscar los culpables, sino buscar las soluciones. Otro módulo que se maneja en el módulo de registro y control es la encuesta de clima laboral. La encuesta de clima es una encuesta que se pasa mínimo 2 veces al año. Realmente en las empresas se pasa 2 veces al año o 1 vez al año. Entonces, en esta encuesta lo que hacemos es medir 3 variables. Primero, ¿cuál es el nivel de satisfacción de la persona en la posición que ocupa? Si él entiende que la posición que él ocupa era la posición que él esperaba. Segundo, ¿cuál es la percepción o la opinión del trabajador con relación al superior inmediato? Si es el superior inmediato ideal, si la persona asigna la tarea correctamente, si la persona no usa favoritismo, etcétera, etcétera. Y tercero, ¿cuál es la opinión del trabajador con relación a la empresa? Si la empresa que él está trabajando, él entiende que es la empresa que él quiso, que él soñó, o si no, es la empresa que llena sus expectativas. Entonces, en base a los resultados de esto, el Departamento de Recursos Humanos elabora un plan
de mejora continua en base a los resultados que salen de la encuesta. O sea que nosotros lo que hacemos es que inmediatamente procesamos la encuesta, tenemos los resultados, la presentamos en la alta gerencia, llegamos a acuerdo con la alta gerencia y luego publicamos el plan de acción y los acuerdos a los que la empresa se compromete a mejorar. Y ahí decimos qué cosas vamos a mejorar y qué cosas no vamos, porque no dejamos a nadie en las expectativas. Pero mira, yo dije que queríamos que hiciéramos esto, esto, esto y esto, y nunca nos dijeron nada sobre eso. O sea que decimos, para el año que viene la empresa se va a enfrascar en mejorar estas condiciones que salieron en la encuesta de clima. Las otras las vamos a prorrogar para una próxima ocasión. Pero todo eso se publica en los murales y se hacen diferentes reuniones para explicar los resultados y cuáles son los compromisos que la empresa va a asumir para el próximo año. En este módulo también nosotros manejamos todo lo que tiene que ver con los aspectos legales, el código de trabajo y con el código de seguridad social. Ahí se manejan todos los aspectos de cuáles son las cartas que se van a emitir, cuáles son los tipos de contratos, todo debidamente legalizado por nuestra oficina de abogados. O sea, ya todo está prehecho y ahí entonces, ¿cómo vamos a manejar cada caso? Básicamente, en el manejo del artículo 88, básicamente, que es cuando nosotros vamos a tomar la decisión de despedir un trabajador acusándolo de haber violado uno de los 19 ordinarios del artículo. Luego tenemos la otra opción, que puede ser el desahucio, que es una figura de ambos lados. La puedo ejercer yo, y la condición es simplemente que tengo que avisar con un tiempo de acuerdo a la antigüedad del trabajador, lo que llamamos el preaviso. Pero también el desahucio puede ser ejercido por el empleador. En este caso es lo que comúnmente se conoce como renuncia, pero también en ese caso el trabajador tiene la obligación de darle un tiempo de preaviso a la empresa. Y ahí manejamos el caso muchas veces. A veces nosotros no nos interesa que la persona trabaje el preaviso y tenemos dos opciones. Primero, si decidimos que no, por la razón que sea, que no queremos que permanezca más tiempo en la empresa, entonces la ley lo que dice es que quien omite el preaviso lo paga. Entonces ahí simplemente, de acuerdo al tiempo, se establece los días que la ley establece y lo pagamos. Pero muchas veces lo que hacemos antes de tomar esa decisión es sentarnos con el trabajador y preguntarle si él quiere trabajar su preaviso, porque también puede que sea que el trabajador no quiera seguir trabajando. Entonces lo que ahí hacemos es que le solicitamos, que nos haga una carta de renuncia a laborar los días del preaviso. Legalmente con eso me exonero de tener que pagar el preaviso. Aquí en este módulo también trabajamos todo lo que tiene que ver con el proceso de terminación de contrato de trabajo. Como les decía, la terminación puede ser por diferentes formas, pero aquí básicamente lo que hacemos es calcular las prestaciones que le corresponden al trabajador, las prestaciones legales. Ahí básicamente calculamos lo que decía ahorita, si le toca preaviso, cesantía, la parte que tiene que ver con la proporción de las vacaciones, y le entregamos una carta al trabajador diciéndole que 3 meses, en nuestro caso la empresa, el periodo fiscal es enero-diciembre, que 90 días después, o sea, aproximadamente en marzo, que regrese para recoger la proporción de bonificación que le toca a él en caso de que la empresa haya obtenido beneficios. Como decía, aquí también nosotros elaboramos lo que es el reporte de liquidación y concomitantemente elaboramos lo que es el acto de descargo, en donde el trabajador nos firma un acto de descargo donde él acepta que lo que está recibiendo es lo que legalmente le corresponde. En este módulo también nosotros trabajamos lo que es el servicio de caja de ahorro. Nosotros tenemos una caja de ahorro que es totalmente voluntario, en el cual si el trabajador decide ingresar a la caja de ahorro,
entonces la empresa le descuenta el equivalente a un 3% del salario. Y eso pasa a una caja de ahorro. Esa caja de ahorro, esos descuentos no son retirables hasta el momento que la persona decide terminar su contrato de trabajo, ya sea vía la empresa o vía el trabajador. Pero pertenecer a la caja de ahorro le da los beneficios de que el trabajador en cualquier momento puede solicitar un préstamo a un módico interés que está muy por debajo de las tasas de interés que él tendría en caso de que opte por un servicio de cooperativa o un servicio de la banca privada. Entonces, al final de cada año, esa caja de ahorro, todos los ahorros, todos los beneficios que generaron los préstamos, más los certificados financieros que abrimos en instituciones financieras con el monto de dinero que estimamos que no vamos a utilizar en el año, entonces todo eso se devuelve al ahorrante al final de cada año como parte de sus beneficios. También nosotros manejamos lo que es el sistema de solicitud de cheques. En el departamento tenemos que estar constantemente solicitando cheques para diferentes cosas. Entonces tenemos todo un sistema en el cual nosotros simplemente tenemos que poner el concepto, el monto, etcétera, etcétera, y entonces con ese formulario buscamos la firma del lugar y eso ya se llama contabilidad y contabilidad nos elabora los cheques. También nosotros tenemos un control de lo que es el sistema de donaciones. La empresa de nosotros tiene un capítulo de donaciones. Entonces, ahí lo que llevamos un control es de todas las instituciones que le donamos en el año y lo que le donamos. ¿Por qué? Porque esas instituciones, año tras año, ellas vuelven de nuevo y nos hacen la solicitud de donaciones. Y nosotros en el sistema lo que hacemos es verificar cuál ha sido el promedio de las donaciones que le hemos dado a esa institución para compararlo con la última donación. Y también tenemos dentro de del sistema de registro y control un subsistema que nos controla todo lo que tiene que ver con los permisos. Entonces ahí los permisos que da el supervisor, y ahí el sistema nos tira todo un sistema de gráficos por supervisores. Y así nosotros sabemos cuáles son los supervisores que dan más permisos, cuál es el promedio de días que le dan de permiso, o si es hora o permiso, a veces son permisos, y si el permiso es, a veces, si lo tenemos subclasificado, o sea, permisos para asuntos, por decir algo, para visitas médicas, permisos personales, permisos para ir al colegio, a la escuela de los niños, etcétera, etcétera. Entonces ahí nosotros sabemos durante todos los meses cómo se distribuyeron los permisos y cuáles son los supervisores que dan más permisos. Entonces ahí nosotros a veces cuando vemos que hay un supervisor que excede la media que tenemos estimado, pues entonces llamamos al supervisor y entonces tenemos cierto diálogo con ellos para que ellos tengan conciencia de que se les está yendo la mano en relación a lo que son los permisos. En el caso de nosotros tenemos un servicio, nosotros pertenecemos a un grupo y hay una de las empresas del grupo que tiene un mercado. Entonces, le da ese servicio de vender los productos, de todos los productos del grupo a precio de costo. Entonces, los empleados pues piden permiso para ir el día que está ese mercado. Entonces, lo que hace la empresa que controla, que en vez de ir todos los empleados, un empleado hace el servicio de varios empleados. Entonces, ya eso es un permiso justificado, así uno sabe ya cuánta gente fueron, cuál tiempo le tomó, porque tiene la hora de salida y la hora de llegada, y te va calculando el tiempo, etcétera, etcétera. Cuarto módulo, módulo de desempeño. Se supone que la empresa debe evaluar el desempeño de cada uno de sus trabajadores. Entonces, nosotros tenemos
dos sistemas de evaluaciones. Tenemos el sistema de evaluación por factores, cuya razón es, se definen una cantidad de factores a evaluar de acuerdo al área. Cada área define los factores que entienden que deben evaluar en sus empleados. Entonces, todos los meses existe lo que se llama la evaluación selectiva. O sea, cada mes, cada supervisor por cada 10 trabajadores debe preseleccionar un trabajador que evalúa. Esa evaluación va a recursos humanos la procesa y eso da una calificación que va a estar entre un valor entre 0 y 4. Todos los trabajadores que tengan una calificación por encima de 3.5, entonces pasan a lo que nosotros llamamos el Club de la Excelencia. El Club de la Excelencia es un club en el cual la empresa cada cierto tiempo hace rifa de televisores, rifa de electrodomésticos, o por ejemplo, la empresa vive constantemente recibiendo boletas de actividades para asistir a fiestas, etcétera, etcétera. Y lo que la empresa hace es que esas boletas las rifa entre los empleados que pertenecen al club. La duración en el club es un mes, porque si ese empleado el mes siguiente no saca una calificación por encima de 3.5, sale del club y entran los que tienen 3.5. Pero ¿qué pasa? Que esa calificación sirve para el empleado del mes. O sea, ¿cuál es la única diferencia? Que para poder salir empleado del mes, el trabajador tiene que tener una calificación por encima, igual o por encima de 3.5, pero aparte tiene que haber el supervisor haber puesto algo meritorio, alguna acción meritoria. Lo que hace, hay un comité de evaluación de acciones meritorias y se evalúan cuál es la incidencia de esa acción meritoria en la organización. Tratamos de que sean acciones que sean cuantificables. Entonces, la acción meritoria que resulta de mayor interés para la empresa, ese es el empleado del mes. El empleado del mes no se elige por calificación. La calificación lo que hace es permitirle pasar al proceso de evaluación de la acción meritoria. Entonces, la acción meritoria es la que va a definir el empleado del mes. Los empleados del mes, entonces, son premiados con un monto metálico más un diploma y una foto que se coloca en todos los murales de la organización y se manda a, nosotros tenemos una organización sin fines de lucro, lo mandamos a eso y ella se encarga de hacer la publicación en el periódico, de hacer todos los sitios que yo quiero. Entonces, también ese empleado gana automáticamente el derecho a, nosotros hacemos un viaje todos los años, que puede ser a un hotel, puede ser a la playa, puede ser al río, y ese empleado asiste a esa actividad con todos los gastos pagos por la organización. Luego, a final de año, para la actividad del 1 de mayo, los empleados que saquen la calificación promedio más alta, ya ahí no tiene que ver la acción meritoria, sino que nosotros tenemos, como decía, cada mes se hace una evaluación selectiva, que es 1 por cada 10, pero cada 3 meses se hace una evaluación total. Hay que evaluar, nosotros somos 210 empleados, hay que evaluar los 210 empleados. Entonces, cada mes una selectiva, 1 por cada 10, y luego una que es la todos. Entonces, para el empleado del año, lo que se hace es que se promedian las 4 trimestrales y la calificación más alta queda automáticamente entre uno de los 3 lugares a premiar como empleado del año. Luego, entonces, las otras, el comité decide de acuerdo a su criterio cuál va a ser el empleado del año, número 1, el 2 y el 3. Y ese empleado también ahí recibe un valor metálico, recibe un diploma y también pasa
a formar parte del Club de la Excelencia, que también va a hacer participar de todas las actividades que tenga el club. También nosotros tenemos el sistema de evaluación por competencia. Recuerden que decíamos ahorita, en el módulo 1, que trabajábamos lo que era el sistema de gestión por competencia, que en aquel caso lo utilizábamos específicamente para agregarlo a la descripción de puestos, cuáles son las competencias y cuál es el grado que tenía que exhibir para yo poder, cuando tenga las preguntas en el cuestionario, saber cuál era la competencia y en qué grado tenía que exhibir. Aquí lo que hacemos es que una vez al año, generalmente octubre, noviembre de cada año, los supervisores evalúan a cada uno de sus trabajadores con el método 45 y el método 90. El método 45 lo utilizamos básicamente en el área operativa. El método 45 es que solamente el 100% de la calificación de la evaluación es potestad del supervisor. El método 90 lo utilizamos en el área administrativa. ¿En qué consiste el método 90? El supervisor evalúa al trabajador y el trabajador se autoevalúa. Entonces, en aquellas competencias que haya un gap muy diferenciado, por ejemplo, que el supervisor piensa que tú eres excelente y tú piensas que eres regular, por decir algo, porque hay gente que son muy crítica con ellos mismos, entonces ahí va a haber una brecha un poco grande. Entonces ahí lo que hacemos es que llamamos tanto al supervisor como al supervisado y discutimos por qué esa diferencia. ¿Qué pasa? Que cuando el supervisor evalúa a cada uno de los trabajadores en cada una de las competencias de la posición, se pueden dar tres posibilidades. Que el supervisor entienda que tiene exactamente las competencias en el grado que el puesto lo requiere. Entonces ahí la diferencia entre lo real y lo ideal que está en la competencia es cero. O sea, nosotros llamamos gap a esa diferencia. Si el gap es cero, no pasa nada. La persona permanece tranquilamente en su posición sin ningún problema. Ahora, si la persona, el supervisor al evaluarlo dice que él exhibe la competencia en un grado inferior que el que la posición requiere, ahí va a dar un gap negativo. ¿Qué hacemos nosotros? Que agrupamos por competencia todas las personas que tenían esa competencia evaluada y fueron negativos y formamos un grupo y ese grupo entonces va a recibir capacitación. O sea que el manual de capacitación de la empresa va a salir de todos los gap negativos por competencia que salieron en el proceso de evaluación por competencia. Pero también puede darse lo siguiente, que haya candidatos que hayan sido evaluados por encima de la competencia. O sea, por ejemplo, usted, la descripción dice que usted debe exhibir en un grado C, por decir algo. El supervisor dice que usted la exhibe en un grado B. B es mayor que C. Entonces, esas personas lo que hacen es pasar a lo que nosotros llamamos el manual de desarrollo, porque ya ellos están desarrollando competencias para posiciones superiores a las que él está ocupando actualmente. Entonces, eso es lo que hacemos con este sistema. Evaluamos cada trabajador. Si el trabajador sacó exactamente igual, no pasa nada. Simplemente se le dice, mira, ok, tú estás muy bien en tu posición. Si el trabajador en alguna de las competencias sacó gap negativo, entonces ya el trabajador será informado en algún momento que él va a tener que asistir a un proceso de capacitación y entrenamiento para llevar la competencia a gap 0. Si el trabajador está exhibiendo por encima, entonces lo llamamos y le decimos que él está siendo evaluado para empezar a ser tomado en cuenta en posiciones superiores. También en este módulo nosotros trabajamos con la evaluación del periodo probatorio. Ustedes saben que todas las posiciones, no importa que sean temporales o fijas, la ley nos otorga un periodo de 3 meses para evaluar el trabajador y poder terminar el contrato de trabajo en caso de que el trabajador en su evaluación antes de los 3 meses tenga una calificación no adecuada.
Entonces, ahí sin ningún problema, el artículo 88 en su ordinal 1 o 2 prevé esas condiciones. O sea que si el trabajador no tiene las competencias que requiere la posición, simplemente nosotros podríamos despedirlo sin ninguna responsabilidad para la empresa. Entonces, si la persona pasa su periodo satisfactorio, entonces ya simplemente permanece en la posición. Pero eso lo hacemos, generalmente lo que hacemos es que una semana antes de los 3 meses, nosotros le enviamos una evaluación al supervisor, el supervisor evalúa, recursos humanos lo procesa y ahí te da una calificación. ¿Qué hacemos nosotros en nuestra empresa? Entonces yo le decía ahorita, cuando hablaba de la estructura de compensación, de que la estructura tenía un mínimo, un promedio y un máximo. Entonces nosotros tenemos dentro del mínimo y el promedio, hay un valor intermedio en el cual la persona, de acuerdo a los resultados de su evaluación, entonces puede ser reajustado su salario a ese valor. Si entró por el mínimo, y él sacó, por ejemplo, por decir excelente, y la diferencia, por decir algo, son 1,000 pesos, entonces la persona va a ser reajustada en 1,000 pesos. Si la persona sacó bueno, que es un 80%, entonces sería ajustada con 800 pesos, porque sería el 80% del valor que tenía la posición para ser ajustada. Y si la persona saca una calificación normal, simplemente lo que hace es que permanece en la posición. Si saca una calificación por debajo, entonces está a opción del supervisor reevaluarlo antes de los 3 meses, o sea, 4 o 5 días después, hace un plan de, mira, vamos a hacer esto, yo vi tales debilidades en ti, tales oportunidades de mejora, vamos a trabajar en eso esta semana y a final de la semana yo te voy a reevaluar de nuevo. Si tú pasas esta segunda evaluación, permanece en el puesto. Si no pasa, lamentablemente, entonces lo veremos precisado al terminar el contrato de trabajo. Como le decía en el paso 2, inmediatamente yo termino el proceso de evaluación por competencia, una de las condiciones que va a salir como resultado es la matriz de capacitación. ¿Cómo va a ser eso? Muy fácil. Lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Nosotros por cada competencia, por decir algo, en la empresa que yo trabajo hay 26 competencias. Y hay posiciones que tienen 8 competencias, hay otras que tienen 7, etcétera, etcétera. No todos tienen las mismas, son diferentes. Dependiendo de las posiciones, tienen competencias diferentes. Entonces vamos a suponer que 7 personas sacaron deficiente, sacaron gap negativo en la competencia trabajo en equipo. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros esa competencia se la enviamos a nuestros proveedores de capacitación. Entre ellos está el Infotep, está, por decir algo, CAES, está CAPEC, etcétera, etcétera. Entonces, yo le mando a ellos la competencia y la definición de la competencia. Y ellos en base a eso me dicen, mira, yo tengo tal curso que te puede servir. Me mandan entonces el contenido y ahí yo hago el acuerdo con esa persona y programo el curso para una fecha determinada y entonces convocamos a todas las personas que sacaron GAP negativo. Todas las personas que sacaron GAP negativo tienen que asistir a ese curso y luego en un periodo de 1 a 3 meses el supervisor tiene que volver a evaluar esa competencia para ver si el curso o el entrenamiento surtió el efecto deseado porque ya la persona redujo su gap a 0 o posiblemente lo puso en +1. Entonces ya dependiendo de la retroalimentación del supervisor, entonces generalmente hay 2 posibilidades. Si la persona no mejoró, pues lamentablemente la empresa tiene que tomar la decisión de prescindir porque ya la persona no va a rendir en la posición. O si la persona mejoró, entonces simplemente ya permanece en la posición. De hace un tiempo para acá, la función de gestión humana pasó a formar parte del staff estratégico de la organización. Entonces, en este módulo,
el Departamento de Gestión Humana tiene que elaborar el plan estratégico de la organización del Departamento de Gestión Humana para el próximo año. Recuerden que aquí lo que hacemos básicamente es, nosotros tenemos en la organización lo que se llama los imperativos estratégicos, que es la visión, la misión y los valores. Entonces, los valores me van a servir específicamente para yo definir cuáles van a ser mis competencias cardinales, que son las competencias que operacionalizan los valores. ¿Qué pasa? Que recursos humanos va a tener que elaborar un plan para poder insertarse en el plan estratégico de la organización, que no va a ser más cómo la organización se va a mover desde la misión, que es la situación actual, a la visión, que es la situación deseada en los próximos 5 años. Generalmente lo que hacemos nosotros es elaborar el plan estratégico anual y ese plan se revisa cada 3 meses. Y puede pasar lo siguiente, que los objetivos y las metas que yo he definido que iba a lograr en ese trimestre, las logré, o que algunos objetivos no se lograron. Entonces, obligatoriamente lo que hace el departamento es explicar cómo va a redistribuir esa parte que no se logró en el tiempo que falta para completar el periodo que es un año. Entonces, ya desde hace un tiempo, el Departamento de Recursos Humanos es parte del staff estratégico de la organización y por lo que tenemos que manejar al dedillo todo lo que tiene que ver con el sistema de planificación estratégica de nuestro departamento específicamente. Ahí nosotros trabajamos básicamente con 2 métodos. Trabajamos con el método tradicional de planificación estratégica y también trabajamos con lo que se llama el método Lean Canvas. El método Lean Canvas es un método que lo que hace es, en 9 pasos, te permite definir todo el proceso estratégico de una actividad específica. O sea que nosotros cada actividad que vamos a hacer, la trabajamos primero en un Lean Canvas y luego entonces la insertamos en el macro proyecto de planificación estratégica de la organización, porque nosotros no somos un ente aislado, sino que nosotros somos parte de la organización y nosotros tenemos que definir cuál va a ser el aporte del Departamento de Gestión Humana en el proceso de mover la organización de la misión, situación actual, a la visión, situación deseada. Y finalmente, entonces, tenemos el módulo 5, que es el módulo de desarrollo. ¿Qué consiste eso? La organización tiene obligatoriamente que hacer lo que se llama un plan de carrera. El plan de carrera para nosotros es, si usted plasmar en un organigrama cuál es la ruta que debe seguir una persona que entre en una posición X y aspira a una posición Y de mayor jerarquía. Por ejemplo, si usted entra a la posición de ayudante de vendedor, pero usted aspira a llegar a ser gerente de ventas, entonces la organización tiene la ruta que usted debe seguir para poder de ayudante de venta llegar a ser el gerente de venta de la organización. Entonces, eso puede hacerse se puede hacer a través de un plan de sucesión o a través de lo que nosotros llamamos el diagrama de reemplazo. ¿Qué significa plan de sucesión? La diferencia básica entre estos dos sistemas es que el plan de sucesión, la organización elige a la persona. En el diagrama de reemplazo, la persona se autoforma para ser tomado en consideración. Y la empresa no tiene ninguna obligación de elegirlo a él. Me explico. Por ejemplo, vamos a suponer que usted entra a la organización y la empresa le vea mucho talento a usted y dice, mire, este muchacho entró como asistente de venta, pero yo le veo mucho perfil a él, o sea, un perfil, le veo muchas competencias y mucho talento para llegar a ser gerente. Entonces, ¿qué hace la empresa? Conversa con esa persona y
le dice cuál es la intención, porque a veces sucede que usted le plantea, mira, ¿te interesaría llegar a ser gerente de esta organización? El tipo dice, no, yo no quiero asumir esa responsabilidad. Ahora, si el tipo dice, sí, yo estoy dispuesto, la empresa entonces lo que dice, ok, mira, vamos a firmar un contrato, yo te voy a dar todo el proceso de entrenamiento, la única responsabilidad que tú tienes es pasar cada uno de los módulos con tal calificación, y cuando se presente la oportunidad de la posición de gerente y ya tú hayas agotado todo el proceso, tú eres la persona que va a ocupar esa posición. En los bancos se da eso. En los bancos las posiciones gerenciales no pueden durar más de 5 años. Generalmente en los bancos, los que son gerentes de sucursales, después de 5 años lo pasan a vicepresidente automáticamente. Entonces, ¿qué significa eso? Que el banco sabe que en 5 años esa posición va a quedar vacante. Entonces, lo que hace es elegir el futuro sucesor y lo pasa por el plan de sucesión. Si la persona llena todas las expectativas, cuando mueva el gerente a vicepresidente, automáticamente esa persona pasa a ser el sucesor del gerente. ¿Para qué sucede? Que puede que yo no haya sido el elegido, pero yo entiendo que yo quisiera ser gerente. ¿Qué yo hago? Yo me acerco al departamento de gestión humana y le digo, yo quiero que usted me dé una copia del manual de desarrollo para yo pasar de la posición de asistente de venta a gerente de venta. ¿Qué hace Departamento de Recursos Humanos? Que te da un manual y te dice, mira, tú tienes que tomar tales cursos, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto y esto. Tú lo único que vas a hacer es hacer los cursos por tu propia cuenta y le traes los diplomas de que ya tú aprobaste eso. El Recursos Humanos va aprobando eso. ¿Qué es lo único que te garantiza Recursos Humanos? Que cuando se genere la vacante, tú vas a entrar a la tómbola del proceso de reclutamiento y selección, porque también puede que Recursos Humanos haya decidido incluir otros candidatos, tanto internos como externos. Entonces, ¿cuál es la única garantía que Recursos Humanos te dice? Mira, en caso de que haya un empate entre un candidato externo y un candidato interno, entonces preferimos el interno, que hizo ya todo el proceso del diagrama de reemplazo. Entonces, es una responsabilidad del Departamento de Gestión Humana. Como le decía, el manual de desarrollo lo que dice es, ok, el plan de carrera para nosotros ser de operador a gerente de operaciones es el siguiente. Por decir algo, generalmente te da cuáles son las competencias que debe desarrollar y cuáles son las posiciones que debe ocupar si está dentro de la organización y el tiempo. Por ejemplo, vamos a suponer que en el organigrama el operador luego siga asistente del supervisor, luego sea supervisor, luego sea coordinador y luego sea gerente. Entonces, lo que dice es, tú debes ocupar la posición de operador durante mínimo 1 año, de asistente 1 año, de supervisor 2 años, de coordinador 2 años. Y concomitantemente, generalmente también en el manual te dice y que tú hayas sacado las últimas 3 evaluaciones de desempeño, mínimo una calificación de bueno a excelente. Eso es para evitar que tú seas un trabajador normal y estar perdiendo tiempo para subirte si tú no tienes las condiciones. Entonces, lo que hacemos básicamente es para poder filtrar, ponemos lo que es el plan. Es exactamente igual. Compárenlo con una universidad. Usted llega a una universidad como bachiller y le dicen, para usted ser ingeniero, tiene que tomar la materia X, la materia Y, la materia C, y pasarla con una calificación mínima de tanto. Y llegar al final con un índice mínimo de 2.2, por decir algo. Entonces, exactamente lo mismo hacemos en la organización. Lo que hacemos es, plasmamos en un organigrama lo que es el plan de carrera, que es, por ejemplo, con colores. Para la parte de operaciones lo vamos a poner rojo, la parte de venta verde. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera, me acerco al departamento y le digo, denme una copia del manual de desarrollo, porque yo lo voy a hacer como diagrama de reemplazo. Simplemente voy tomando los cursos
voy anexándole y recursos humanos va agregando eso. Entonces ya cuando se dé la oportunidad, tú entras al concurso. Si ganas el concurso, pasa a la posición. Si pierdes, simplemente tienes que esperar otro momento. Y también es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos en el módulo 5 elaborar lo que nosotros llamamos el plan motivacional. Generalmente, el plan motivacional lo elaboramos en función de las 7 necesidades básicas de un ser humano. Ahí lo que tratamos es de ver cuáles actividades vamos a hacer relativa a lo que es estudios, lo que es casa, lo que es comida. Por ejemplo, recuerden que yo le decía ahorita que la empresa tiene un plan en el cual hay lo que se llama el supermercado virtual, que hay una empresa que tiene un supermercado donde vende todos los productos de la empresa a precio de costo. Entonces, dentro del plan motivacional, nosotros estamos tratando de satisfacer esa necesidad básica de comida. Pero también nosotros, dentro del plan motivacional, tenemos lo que es la parte de la vivienda. ¿Por dónde amarramos eso? Por la parte de los préstamos que tenemos en la parte de la caja de ahorro. Por ejemplo, dentro de las necesidades básicas está la necesidad de recreación. ¿Qué hizo la empresa? Creó todo un sistema de recreación que tiene que ver con las áreas deportivas y las áreas culturales. La empresa durante el año tiene varias actividades deportivas y entonces lo que hace la empresa es que cubre todos los gastos. Y lo que hacemos, por ejemplo, tenemos la actividad de softball, hacemos los equipos de softball, en el caso de nosotros tenemos área metal, área plástico, tenemos un equipo del área de metal, un equipo del área de plástico, y entonces esos dos equipos se enfrentan y todos los gastos que se consumen ahí, la empresa lo cubre. ¿Qué hicimos posteriormente? Que expandimos el radio de acción y ahora lo que hacemos es, hacemos una competencia en el grupo. Nosotros pertenecemos a un grupo de empresas. Entonces, nosotros lo que hacemos es que organizamos diferentes actividades y participan las diferentes empresas del grupo. Entonces, ahí tenemos lo que es hay empresas que tienen los talent show, y ahí hay premios, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos la parte que tiene que ver con los deportes, las actividades, tenemos la actividad, el empleado del mes, el empleado del año, la parte que tiene que ver, que le decía ahorita, del Club de la Excelencia, la parte de la celebración del Día del Trabajador, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ahí nuestra responsabilidad es presentar todo un plan motivacional con sus presupuestos y el comité de staff gerencial aprueba las actividades y eso pasa entonces a ser parte ya del plan estratégico del Departamento de Gestión Humana. También nosotros tenemos una herramienta que es una herramienta que la hemos llamado como finanza familiar. Dentro de la parte del plan de capacitación y entrenamiento, nosotros tenemos un curso que lo damos todos los años, que es de finanza familiar. Y a cada empleado se le entrega una herramienta desarrollada en Excel para que ellos puedan llevar el control de su finanza. Ahí está todo desarrollado. Ellos lo que tienen que ir poniendo los gastos que ellos van haciendo en cada uno de los renglones y la herramienta automáticamente tiene un semáforo que le va diciendo al empleado si está verde es que todavía no ha llegado al presupuesto. Si es comida y el presupuesto gastar 10,000 pesos en comida, según él va haciendo las compras, le va digitando a la herramienta la compra de la comida y él te va diciendo de una vez, en comida va verde, ¿qué significa? Todavía no ha llegado a los 10,000 pesos. Pero puede entonces que cuando ya tú vas en 9,000, se pone amarillo. Y si ya llegaste a los 10,000, se pone ya, te dice ya llegaste. Si te pasa de los 10,000, se pone rojo. O sea, ahí él puede ir controlando toda su finanza porque nosotros nos dimos cuenta que cuando los empleados tienen problemas familiares en el aspecto económico, se refleja en la productividad de la organización. Entonces, la organización decidió servir como de guía de ellos para ayudarlos y siempre estamos en una constante asesoría
cada vez que ellos necesitan, mire, ¿cómo hago esto y cómo hago este asiento? Para que ellos manejen bien la herramienta, eso les sea de mucha utilidad. Ok, a grosso modo, eso era todo lo que yo tenía para ustedes. Ahora, si el tiempo, lo que voy a hacer es, no sé, Carlos, si todavía tenemos tiempo. No, Aníbal, ya estamos Ok. en tiempo. Ok, pues, Vamos a dar paso a las preguntas y comentarios. okay, pues muchas gracias de mi parte. Le comentaba a Carlos que la presentación realmente tiene 142 diapositivas, que yo la voy a enviar a Docoen para que lo que se interese en tener la presentación completa, porque todo lo que yo le he dicho ahora va a aparecer ya todos los detalles de todos los modelos de cartas, todos los modelos de contratos, todo está en esas 142 transparencias, que quizás les puede servir a ustedes para que lo implementen en sus empresas y les pueda ser de utilidad. Así que Aníbal, muchas antes de darle paso a Isla con las preguntas, algo importante, se ha generado una conversación en el chat y un interés en que le demos forma a una acción formativa de varias sesiones donde puedas tú apoyarnos más. Así que nos quedamos con ese compromiso, darle forma, sea un diplomado, un programa. Luego lo manejaremos el detalle, porque hay un alto nivel Debe de decir público. algo, sí. Me alegra que haya surgido eso y hago el compromiso formal de que si quieren lo haríamos sobre la herramienta, o sea que sería 100% práctico. Inclusive ya yo tengo la experiencia, tengo ya como 4 años dando este diplomado en CDS y yo les regalo todo el proyecto completo a los estudiantes, completo, el proyecto completo. Claro, yo ahora acabo de desarrollar la herramienta en un ya mucho más moderna, pero yo lo que hago es que se lo doy en la versión de Excel, que le sirve perfectamente y le hace todo en su versión de Excel. Bueno, pues vamos a dar forma a eso, dejamos con Isla. Sí, señores, tenemos que agradecer al señor Aníbal este paseo que nos dio por el área de gestión humana en el método de los 5 pasos. 5 pasos que ya usted sabe cómo se desarrollan. La verdad que la gente que somos del área de gestión humana estábamos extasiadas, escuchando a este experto. La verdad que ahí están los resultados, que de aquí va a salir un diplomado. Tenemos 2 preguntas que anoté por ahí que se hizo. Una es, ¿dónde usted ubica la unidad de seguridad y salud ocupacional? Bueno, mira, si se dieron cuenta, yo la puse ahí, pero la anduve rápido. Porque antes el área de seguridad y higiene industrial era una propiedad de nosotros, porque inclusive en la descripción de puestos hay una área donde uno tiene que poner todas las indumentarias que se le deben entregar a la persona para poder garantizar que no evitar lo que son los accidentes, reducir, perdón, porque no son evitables, reducir a su mínima expresión el efecto de los accidentes y reducir a su mínima expresión el efecto de las enfermedades profesionales. Entonces, después de la modificación del reglamento de seguridad e higiene, ya eso lo sacaron del Departamento de Gestión Humana y las empresas tienen ya la obligación de crear el Departamento de Seguridad e Higiene Industrial. En el caso de nosotros, ustedes tienen a Mabel ahí en el grupo, que es nuestra super experta en esa área, y ya esa parte se desligó de recursos humanos y nosotros solamente lo tenemos en la descripción, que es donde aparece cuáles son los equipos que se le van a entregar a cada uno de ellos de uso obligatorio y cuáles son las posibles enfermedades profesionales que pueden suceder en caso de que la persona haga un caso omiso a lo que se le dice. Pero el caso salió de nosotros ya. Muchas gracias. Hay otra pregunta que dice, en el caso del sistema de compensación, ¿es posible que esto lo pueda ejecutar un psicólogo industrial? Porque siempre es alguien del área de contabilidad, dice la persona que preguntó. No, sería un grave error que esté en el área de contabilidad. Contabilidad lo que hace es ejecutar el pago, pero el diseño del sistema de compensación y planes de beneficio
es un sistema exclusivo del Departamento de Gestión Humana. ¿Qué es lo que sucede? Déjame decirle. Casualmente, el 95% de la asesoría que yo doy en el área de recursos humanos tiene que ver con la implementación del sistema de valoración, el sistema de compensación de sueldo y salario. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que estamos en el Departamento de Gestión Humana venimos del área administrativa. Y nos vamos al área administrativa porque le andamos corriendo a las matemáticas. Y el sistema de valoración y el sistema de compensación, perdón, son dos sistemas que tienen que ver con matemáticas. Pero es matemática muy simple. Es cómo usted puede determinar la ecuación salarial de su empresa, que es una ecuación de la línea recta, Y igual a A más BX, donde Y es el salario y X son los puntos que usted obtuvo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la mayoría le tienen terror a esa parte. Y gracias a Dios, el 95% de mi asesoría depende de eso. Entonces, en el diplomado que yo doy, hay todo un módulo y se le entrega la herramienta para que puedan poner en práctica el sistema de compensación salarial y planes de beneficio que viene atado a la encuesta. Y la herramienta contiene lo que nosotros llamamos los 5 mercados comparativos, que es el mercado de la zona norte, el mercado al cual pertenece la empresa, y otros 3 mercados que lo elige la empresa de acuerdo a lo que le convenga. Bueno, señores, pues no nos queda ya otra cosa que darle desde nuestro lugar donde estemos, ¿verdad? Un aplauso al señor Olivares por mantenernos aquí, agarraditos de nuestros asientos, con este excelente charla de métodos de 5 pasos para gestión humana. Esperamos que les haya servido esto para su trabajo y las personas que somos de gestión humana. Y muchas gracias, señor Olivares, muchas gracias a nuestros asistentes, a nuestros participantes, y esperamos tenerlo de nuevo en otra charla. Así que buenas noches y nos seguimos viendo. Gracias. Okay. A Docoen, muy agradecido de tenerle aquí, Olivares, y a todos ustedes. Gracias a ustedes y a todos los participantes. Estamos a la más entera disposición de servirles. Muchas gracias. Buenas noches.